Hemos concluido nuestra serie anterior. ¿Alguien recuerda cómo se llama, por lo menos el nombre? Muy bien, bueno, gracias al Señor, ya eso como equipo pastoral nos alienta, que por lo menos el título lo recuerden. Y hoy vamos a arrancar una nueva miniserie. Y esa nueva miniserie la hemos titulado Medios de Gracia. Medios de Gracia. Y quisiera que usted me acompañe por un momento a la palabra del Señor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos 16 y 17. Le pido que si ya ha ido encontrando esta porción de la Escritura, se ponga en pie y juntos leamos con reverencia la palabra del Señor. Hoy estoy a medio ojos y me acabo de dar cuenta. Estoy sin las gafas, entonces espero no se me empiecen a mover. Bien, leamos la palabra del Señor. Cris. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Bien, leamos la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Por allá otra versión dice perfectamente equipado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque es bello cuando tu palabra está en los cánticos. Gracias porque realmente deseamos cantar tu palabra, para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que mis hermanos hace un momento han hecho, cantar tu palabra. Recordar Habacuc, toda la tierra será llena de tu gloria, como las aguas cubren la mar. Gracias, porque definitivamente tú, Señor, das dones y talentos, y hoy disfrutamos de ellos al ser iglesia. Ruego que tú bendigas, Señor, la predicación de tu palabra, y que en esta mañana tú, Señor, añadas en el fruto de tu palabra gracia, para que podamos vivirla, para que podamos practicarla, para que no sea tan solo una mera teoría para nosotros. Gracias, porque tu palabra es inspiración tuya. Gracias porque la Biblia es inspiración tuya, Señor. Y gracias porque no solo nos has dejado tu palabra inspirada, sino que además has hecho que ella sea útil para nosotros y para nuestra vida. Útil, Señor, para enseñarnos. Útil para reprendernos. Útil para corregirnos, pero también para instruirnos en la justicia que es en ti. Gracias, porque el propósito final de tu palabra es que nosotros seamos hijos tuyos, hombres de Dios, que seamos perfectos, porque realmente no lo somos, Señor. Que seamos equipados para las buenas obras. Ayúdanos, guíanos, enséñanos y danos sabiduría. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, podemos tomar asiento. Y a manera, entonces, como les he dicho, esta predicación la he titulado en medio de esta serie de los medios de la gracia, la he titulado La Escritura. La Escritura.
Y quiero hacerles la primera pregunta y la van a compartir ahí con la persona que está a su lado. Es una pregunta muy fácil, muy fácil. ¿Sabes tú qué es un medio de gracia? Dígale a la otra persona ahí a su lado, ¿qué es un medio de gracia? ¿Qué es un medio de gracia? Ahora, después de haberle dicho a la persona que está a su lado qué es un medio de gracia, ahora dígale cuáles son los medios de gracia. Dígale, compártale ahí a la otra persona, ¿cuáles son los medios de gracia? Algunos tienen risa nerviosa. ¿Cuáles son los medios de gracia? Algunos son muy pilos, algunos son súper pilos. Y ya están mirando aquí adelante y ya han identificado cuáles son los medios de gracia. Y quisiera que al empezar esta serie en medio nuestro de los medios de gracia, podamos leer un texto bíblico, una porción de la Escritura que será muy importante tenerla en mente para nosotros. Y está aquí. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera: antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Y vamos a ir caminando, tratando y viendo cómo el Señor nos estimula a crecer en los medios de la gracia. Y sí, es cierto, hay 4 medios de gracia. Pero los medios de gracia es una frase que se ha usado o que se usó por mucho tiempo. Una frase muy conocida por muchos siglos en medio de la iglesia. Y eso dice que los medios de gracia son dones que el Señor ha dado a la iglesia para su continua santificación o crecimiento en santidad. Los medios de gracia son dones que el Señor mismo ha dado a la iglesia para su continua santificación o crecimiento en santidad. Los medios más destacados, porque no son los únicos, pero son medios esenciales, son el estudio de la Escritura, y ustedes lo van a ver ahí en los iconos, y ya les voy a decir algo de esos iconos. La devoción en la oración, el arrepentimiento y la confesión. Y por último, la iglesia, el ministerio de la iglesia local. Estos medios no son obras que nosotros debemos realizar y en los cuales quizás nosotros tendremos a buscar salvación. Y quizás aquí voy a empezar a quitar algunas cascaritas que hemos puesto en nuestro conocimiento. Que sean medios de gracia no quieren decir que son medios de salvación. Es decir, puedes leer todo lo que quieras la Escritura, pero como decía Ana hace un rato, no te va a hacer un hombre o una mujer de la Escritura. Puedes tú estar en medio de la oración, ser alguien que ora todos los días, pero no necesariamente eso te hace una persona muy cercana al Señor. Puedes tú ser quien confiesa tus pecados y rindes cuentas y te arrepientes, pero eso no te hace realmente un discípulo del Señor. Puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero eso no te hace
realmente un discípulo de Cristo. Nosotros debemos entender que cuando vamos a los medios de gracia, y hoy que vamos a estar concentrados en la Escritura, debemos ver realmente qué es el propósito de cada uno de esos medios de gracia. Y como ya lo he dicho, obran para nuestra santificación y para nuestra santidad. Y quiero pedirles disculpas, mis primeras disculpas, porque ustedes ven que aquí, ¿cómo está esto? ¿Está derecho? No. Bueno, la empresa con la que normalmente hacemos esto y que hace esto, no pudo venir a instalarlos. Entonces nosotros como pastores, y bueno, me voy a involucrar porque estuve aquí aunque no lo estuve haciendo, pero 2 de los pastores trataron de ponerlo lo más derecho que podían. Y esto fue lo más derecho que pudieron. Pero aunque la Escritura allí esté torcida, no podemos torcer la Escritura. La verdad de la Escritura siempre va a permanecer en medio nuestro. ¿Está bien? Muy recursivo, sí. Pensábamos en algún momento, ¿cómo disimulamos que está tan torcido? No, es imposible disimularlo, realmente. Pero bueno, esperamos que para la próxima semana esté más derecho. ¿Listo? Bien, quisiera que me acompañaran al primer punto, conforme a lo que hemos leído en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y el primer punto es el versículo 16. Las características de la Escritura es que la Escritura es inspirada y útil. Inspirada y útil. Versículo 16. La inspiración de la Escritura no necesita validación humana, y mucho menos que nosotros la aprobemos como Escritura inspirada. Eso quiere decir que tú y yo podemos pensar que la Biblia, que la palabra del Señor no es inspirada. Pero eso no va a hacer que la Biblia, que la palabra de Dios deje de ser inspirada. El que tú no la tengas en esa categoría no quiere decir que no tiene esa categoría. La Biblia, la palabra del Señor, es la autoridad máxima. Y no le quite ni le pone el que no la leamos o el que no la practiquemos. La palabra va a continuar siendo la misma, aun cuando nosotros la metamos o se quede toda la semana en el carro porque se nos olvidó, o se quedó guardadita en la mesita anoche. Seguirá siendo la autoridad máxima. La palabra del Señor es la autoridad máxima. Pero además de eso, cuando no comprendemos la Escritura como la autoridad máxima o como inspiración divina, nosotros quedamos en una situación vulnerable. ¿Y por qué quedamos en una situación vulnerable? Porque el ser humano que no tenga la certeza de que la Biblia es inspiración divina, entonces está quedándose con algo superfluo, algo superficial, algo que no tiene un carácter infalible e inerrante, como lo es la Escritura. La Escritura es fiel y no contiene en ella misma error. Por lo tanto, si tú no consideras la palabra del Señor como inspiración divina, como infalible y como inerrante, como la máxima autoridad para nosotros, seguirás caminando en una inseguridad en tu carácter. Seguirás viendo cómo tus emociones son inestables. Seguirás siendo testigo de cómo tu temperamento es impredecible. Y realmente, si no consideras la Escritura como la inspiración divina de Dios y como la máxima autoridad, estarás siguiendo
una doctrina que no tiene una base firme. La Escritura nos da a nosotros las bases necesarias, nos capacita en lo necesario para caminar en medio de la vida que caminamos. Es que la inspiración de la Escritura ha sido dada por parte del Señor, quien la dictó a aquellos que la escribían. Y no fue un solo hombre. Lo curioso cuando se estudia la inspiración de la Escritura es que más de 40 autores escribieron de un mismo tema y reconociendo a un mismo hombre en diferentes continentes. Hoy nosotros confundimos inspiración con algo mágico. Y tratamos la Escritura, la Biblia, la tratamos como un libro de magia. Por eso buscamos en la Escritura fórmulas para el éxito. Por eso buscamos en la Escritura recetas para ser buenos papás, para tips para tener un buen matrimonio, para conseguir novia, para tener dinero. Y pretendemos utilizar la Escritura como el libro mágico que abres y de una vez te llena de todo eso que tú necesitas. Cuando realmente la Escritura es la herramienta que el Señor usa para santificarte. Es la herramienta que el Señor usa para traerte a la verdad. Es la herramienta que el Señor usará para tratar tu pecado. Y allí, tú y yo tendremos que dejar de tratarla como un libro de magia y empezar a tratarla como un libro inspirado por el Creador de todas las cosas. Pero no siendo suficiente que tratemos la Escritura como un libro mágico, también la tratamos como la caja de chocolates. Y les voy a explicar por qué la palabra del Señor es tratada como la caja de chocolates. Porque cuando usted abre una caja de chocolate, empieza a mirar cuál más le gusta. No, ese tiene almendra, ese tiene maní, no, ese es blanco, no me gusta. Este me gusta. Y así tratamos la Escritura. La palabra del Señor, miramos, arrepiéntete, no, este no me gusta, este no me dice mucho. Judas se ahorcó, no, eso tampoco. Y la tratamos como la cajita de chocolates que queremos saborear en medio de nuestras situaciones difíciles. Entonces, si estoy viviendo un momento difícil en medio de mi familia, a ver en qué me endulza la Escritura. Sí. Y la tratamos de esa forma. Si yo estoy pasando por una necesidad, yo intento de que la Escritura abarque esa necesidad, pero que no me diga cosas muy duras porque es que hay tan difícil que es. Más bien que me diga que bienaventurado soy o que soy bendecido. Sí, eso dice la Escritura. Pero la Escritura también te llama a arrepentirte de tu pecado. La Escritura también te llama a corregirte en medio de tus malos caminos. La Escritura te llama a soltar tu ego para empezar a verlo a Él, cómo actúa en tu vida. Esa es la Escritura que tenemos. Por lo tanto, no podemos alimentar nuestros sentimientos superficiales con la Escritura. La Escritura no nos dará felicidad momentánea. La Escritura pretende darte vida eterna. Y allí es cuando tú y yo podremos comprender que por eso es inspirada por el Padre Celestial. La palabra de Dios tiene como propósito 4 aspectos en este primer versículo. 4 elementos importantes en los que la Escritura es útil. Primero, y allí lo muestra la misma palabra del Señor, ¿es útil para qué? ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Útil para?
¿Útil para qué? Para redarguir, corregir, reprender, como quiera decirlo. Útil para corregir y útil para instruir en justicia. Y quiero que vayamos por cada uno de estos elementos, porque la utilidad de la Escritura definitivamente es para nosotros necesaria hoy. La palabra de Dios tiene el propósito de enseñarnos acerca del Padre. ¿Recuerda Juan 17:3? Quizás no. Juan 17:3 dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por lo tanto, la Escritura es para nosotros la capacitación de parte del Señor para que podamos identificar, comprender al Señor, al Padre Celestial, pero también a su Hijo Jesucristo. La Escritura nos enseña acerca de la reconciliación, el ministerio que Jesús desarrolló, el ministerio de la reconciliación. Pero además también nos habla del camino para la salvación. La Escritura es la verdad y dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero también dice el apóstol Juan en el primer capítulo del Evangelio, en el primer versículo, perdón, no en el primer versículo, un poquito más abajo, que la palabra, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Era la palabra del Señor encarnada en medio nuestro. Por eso nosotros, al vivir en este primer medio de gracia que es la Escritura, debemos saber que la Escritura nos alienta para vivir en medio de nuestros quebrantos de salud. Nos alienta para enfrentar los problemas familiares. Nos guía para cómo luchar con el pecado que hay en nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Cuánto aprendemos de la palabra del Señor cada día? Quizás la sacamos y la leemos. Quizás la miramos, pero nos vamos en las mismas. No aprendemos y no vemos al Señor en su palabra. No se nos es manifiesto Cristo Jesús al abrir la Escritura. Nosotros nos quedamos con los tips que quizás algún amigo nos dice. O quizás con eso que escuchamos por ahí acerca de los 3 tips para ser famoso o para ser exitoso. Como si la Escritura estuviera promoviendo charlas para que nos sintiéramos bien. Como si la Escritura estuviera dándonos a nosotros una palmadita en la espalda diciendo, no tienes nada que cambiar, nunca cambies. La palabra nos enseña que uno vino para ponerse por todos nosotros, porque no podríamos nosotros ir a la cruz. Y era necesario que el Hijo de Dios se pusiera para nosotros. Pero también dice allí que el propósito de la Escritura es reprender o redarguir, como otros lo han puesto. Y quizás cuando hablamos de este término de reprender, sí, la Escritura reprende nuestro mal camino, reprende nuestra percepción egoísta. La Escritura reprende nuestros deseos continuos de vanagloria o de egocentrismo. La Escritura está reprendiendo nuestro individualismo. La Escritura reprende nuestro narcisismo, nuestra anarquía. Pero también debemos verlos, cada una de estas cosas que he dicho, como frutos de algo que hay más profundo en nosotros. Cuando hablamos de de reprender, quizás viene a nosotros la forma en que nuestros padres nos reprendían, ¿no? Y yo ya les conté cuál fue mi primer tatuaje, ¿no?
un chancletazo en la espalda. Ese fue el primer tatuaje que tuve. Pero quizás pensamos en esa forma, en cómo el Señor nos corrige, cómo el Señor nos reprende. Y algunos tienden a decir que el Señor no castiga ni con vara ni con rejo. Pero probablemente sería más fácil si nos corrigiera con vara o con rejo. El Señor nos permite vivir la consecuencia de nuestro pecado. El Señor nos lleva a decir, tú querías esto, ahora vive esa consecuencia. Pero si deseamos entender bien el término que aquí está puesto como reprender, como redarguir, ¿y sabe por qué hay tantas diferencias en las Biblias cuando traducen ese término? Porque es un término difícil de traducir desde la palabra original. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Hebreos. Y lo que está tratando de decir esta palabra es que va más inclinada hacia la convicción. Es decir, el Señor no está reprendiendo conductas en cada uno de nosotros. Ay, dijiste una mala palabra, ay, muchémosle ese fruto. Ay, te portaste mal ahorita. No. Y hablaba con los hombres hace unas semanas atrás, en nuestro tiempo de hombres. Es que nosotros justificamos todo lo que pasa. Y cuando nuestro hijo hace la rabieta que suele hacer, decimos, ay, es que está cansado. Está cansado, por eso está así. No, es el pecado de su corazón el que lo lleva a actuar de esa forma. Pero nosotros estamos muy centrados en mirar los comportamientos del día a día. Estamos centrados en mirar los frutos que surgen. La mala administración de los recursos no es algo que sencillamente, ay, pasó. No, es algo que está en nuestro corazón. El maltrato de los esposos hacia las esposas no es, ay, es que estaba de mal genio. No, hace parte del carácter que el Señor tiene que transformar y renovar en nosotros. El irrespeto de las esposas hacia los esposos es algo que está en el corazón, no es solo un fruto. Por lo tanto, cuando leemos aquí reprender, el término griego es elegios. Y elegios tiene el sentido de profundidad, tiene el sentido de convicción. Por lo tanto, cuando el Señor está diciendo aquí que va a reprender, es que va a cambiar algo que está en lo profundo de nuestro ser. Una convicción que está incrustada en nosotros. El lejos va a llevarnos a comprender que la profunda convicción es la que nos lleva a actuar como actuamos. ¿Por qué el niño no hace caso? ¿Por qué no obedece? Porque quizás está convencido que después de la disciplina va a venir un cariñito. ¿Por qué el papá no corrige a su hijo cuando éste le pega? Porque tiene miedo de que se le haga un escándalo mayor ahí y qué pena, todos me están mirando. Amados, estamos solo mirando las apariencias y el Señor no mira las apariencias. El Señor mira el corazón. Por lo tanto, la Escritura es útil para combatir las convicciones erradas que nosotros tenemos. La Escritura todo el tiempo está corrigiendo, está reprendiendo nuestra convicción equívoca acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de la gracia. La Escritura combate una y otra vez con nuestro pecado, con nuestro corazón. Por lo tanto, la Biblia no pretende solo combatir acciones. No pretende combatir los hechos, pretende combatir el ser. Pretende
afectar nuestro interior. Por eso dice que la Escritura es más cortante que una espada de doble filo que llega a lo más profundo de los tuétanos. Porque va a entrar a combatir nuestras convicciones. Va a entrar a combatir nuestro ser para que surjan frutos de santidad, para que surjan frutos de eternidad, para que surjan frutos de fidelidad, para que surjan frutos de verdad, de paciencia, de amor, de gozo, de dominio propio. Si la Escritura no afecta nuestro ser, entonces estamos tomándola como un manual de conducta. Y eso no es la Escritura. Ay, es que aquí la Biblia dice que tenemos que ser igual que José, huir. Eso es un manual de conducta. Había una convicción en José, por lo cual salió huyendo del pecado. Es que aquí dice que debemos ser igual que Abraham, llevar a su hijo a darlo al Señor. Eso es manual de conducta. Había una convicción en Abraham que todo lo que él tenía le pertenecía al Señor de los señores y que él se proveería para hacer el holocausto. Hay convicciones, pero mira tus acciones, porque la forma en que vives, reaccionas, en la forma en que te comportas, habla de las convicciones que hay en tu corazón. Tercero, dice allí también en el mismo versículo, después de reprender, dice que es apta para corregir. ¿Y saben qué dice el diccionario Oxford cuando lo consulté para la palabra corregir? Dice hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. Vuelvo a leerlo. La definición del diccionario, no del diccionario bíblico, del diccionario Oxford, que todos lo podemos tener a la mano: hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. ¿Y qué es la palabra entonces? ¿Útil para qué? Para corregir. Útil para que desaparezca de nuestras vidas la imperfección. Útil para que desaparezca de nuestras vidas los defectos que nos ha dejado el pecado. Útil para quitarnos la máscara y llevarnos realmente a ver que vivimos vidas alteradas por nuestros propios placeres, por lo que queremos, por el yo. ¿Cuáles son entonces las formas en que la Escritura me está corrigiendo hoy a mí? ¿Realmente esto es un medio de gracia a través del cual el Señor está trabajando en mi vida? ¿O tan solo es el librito que debo llevar al culto porque es que van a leer de ahí? La Escritura es el pan, dijo Jesús cuando estaba en la tentación. No solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero realmente nos nutrimos cada día con la palabra del Señor. ¿Le permitimos a la palabra del Señor reprendernos y corregirnos? ¿O terminamos teniendo algún tipo de remordimiento? Porque no importa cuántas veces nos haya corregido la Escritura, continuamos en la misma situación. Continuamos con el mismo pecado y lo justificamos una y otra vez. Ay, es que él estaba solo, yo estaba sola y pues, amados, la Escritura es útil para corregir, es útil para llevarnos, para transformarnos
es útil para reemplazar lo que hay allí de pecado por santidad, por verdad. Si entendemos entonces que la Escritura obra en nosotros para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, pero también para instruirnos en justicia, debemos entonces entender que en la corrección nosotros exponemos nuestra vida a la Escritura para que realmente podamos obedecer la palabra del Señor. No tan solo estamos sentándonos a leer un libro histórico, estamos exponiendo nuestra vida a la palabra de Dios para que corrija nuestro ser, para que se apacigüe la ira, para que nos quite y nos cambie y transforme el mal carácter, para que nuestras convicciones cambien, para que realmente nuestras emociones se estabilicen. Nos exponemos a la Escritura para que el Señor pueda ver su gloria reflejada en cada uno de nosotros. Allí, cuando estamos frente a la Escritura, es cuando estamos en el quirófano más delicado, donde se remueve aquello que ha sido fundamental para nuestra vida y donde se pone por la verdad del Evangelio. La Escritura obra y hace lo que nadie más podrá hacer. Puedes venir a cuantas consejerías quieras. Y con esto no estoy diciendo que no venga a consejería. Puedes venir a cuantos tiempos puedas buscar. Puedes consultar con todos los psicólogos cristianos que quieras. Pero si definitivamente la palabra del Señor no obra en ti para corregirte, saldrás de la cita a hacer lo mismo. A hacer el mismo. Si la palabra del Señor tiene como propósito instruirnos en justicia, debería esto llevarnos a entender un poquito más cómo nos instruye en justicia la Escritura. ¿Qué piensan? ¿Cómo nos instruye la Escritura en justicia? No nos engaña porque es fiel, gracias. Nos muestra un Dios justo a hacer lo bueno. Nos muestra la verdad, muy bien. Muestra a Cristo. La Escritura va a ser verdad porque sale de quien es la verdad. La Escritura nos va a llevar hacia la vida porque viene de quien es la vida. Pero la Escritura nos mostrará a Cristo una y otra vez. Por eso el ser instruidos en justicia tiene que ver con que nosotros no buscamos medios de justificación. No leemos la Biblia como un medio para justificarnos. Leemos la Biblia para ver cómo el Señor nos justificó a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ser capacitados, ser instruidos en justicia, tiene que ver con conocer la justicia divina. Tiene que ver con conocer que la justicia no viene por nuestros actos. Tiene que ver con entender que el Señor es el que tiene el carácter perfecto y es justo. Quizás usted lo recuerde. Y esto no para ego nuestro, sino porque realmente es la palabra del Señor. Hace 8 días leímos una porción muy importante de la Escritura en Jeremías. Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su riqueza se alabe el rico, ni en su valentía se alabe el valiente,
Mas alábese cualquiera que quiera enorgullecerse de algo, alábese de conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque eso me agrada. El Dios de toda justicia nos instruye en su justicia, porque eso es lo que le agrada a Él. Cuando tú y yo somos instruidos en la justicia del Señor, tú y yo estamos siendo capacitados para agradarle al Señor, porque la justicia le agrada al Señor. La palabra del Señor nos va a llevar por las sendas de justicia. La palabra del Señor nos va a hacer entender que realmente el reconocer y conocer a Cristo a través de la palabra es la expresión más grande de la instrucción en la justificación de parte del Señor. Es esta la manera en que el Señor nos está instruyendo para glorificar su nombre. Cuando reconocemos que no podremos cambiar por más que te cepilles los dientes con la mano izquierda, por más que te cepilles el cabello con la mano izquierda, por más que tomes hábitos diferentes en tu vida, seguirás siendo el mismo pecador que necesita transformación y verdad de parte del Señor. Versículo 16 es muy rico, y si lo vemos literariamente, también hay riqueza literaria. ¿Saben qué es lo que hacen estas 4 características? Estas 4 características nos habla de 2 cosas de manera positiva en las que el Señor trabaja en el ser humano. Enseña e instruye en justicia. Y hay 2 en el medio que se ven desde la manera negativa: la reprensión y la corrección. Porque el Señor al hijo que ama disciplina y reprende. Y los que no son hijos del Señor no recibirán corrección ni reprimenda de parte del Señor. Hijos del Señor para caminar en su voluntad, y perdónenme si suena muy fuerte, o bastardos no reconocidos para caminar en nuestros placeres, en nuestros deleites y conforme a nuestros propósitos. La Escritura es un medio de gracia de Dios con la que trabaja en el propósito de santificación. Por eso, mientras estamos quebrantados en nuestra salud, por eso mientras nos duele la pérdida de un ser querido, por eso mientras hemos tenido que vivir pérdidas económicas, por eso mientras peleamos con nuestra pareja, mientras criamos a nuestros hijos, mientras sufres decepciones amorosas en tu juventud, mientras eres echado del trabajo, el Señor utilizará su palabra para llevarte en la senda de santificación, para formar más a Cristo en tu vida y en mi vida. Todo lo que vivimos hace parte del propósito santo del Señor en nuestras vidas. Martín Lutero dice acerca de la Escritura y de la enseñanza en la Escritura: cualquier enseñanza que no se encuadre o no se enmarque con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Es que eso es lo que vivimos hoy. Yo quiero mejor el milagro, porque es que cuando me hablan de la palabra del Señor, me implica un cambio. Yo quiero recibir los privilegios o las bendiciones del Señor antes que corregir mi vida y caminar en santidad. Toda enseñanza que no está enmarcada en la Escritura debe ser desechada de nuestra vida. Porque por eso hemos dicho
que es inspirada, que es la máxima autoridad. Por eso cuidado con lo que te pones a escuchar. Por eso cuidado con lo que te pones a decir, si no surge de la Escritura. Me dirán, Señor, Señor, y tendré que decir, apartados de mí, no los conozco. La Escritura no es un medio de salvación. La Escritura no te va a salvar. El que tú leas todos los días una porción de la Biblia no te va a hacer salvo, sino que por la salvación que es en Cristo Jesús, creemos, nos afirmamos, confiamos, somos alentados por la palabra de Dios que está depositada en la Escritura. Si has tomado la lectura de la Biblia como algo a lo que aferrarte para tu salvación, otra vez estás siendo idólatra, porque la Escritura no te va a salvar. Te salva el Dios de la Escritura. Entonces, ¿cómo quedamos? Que la Escritura es inspirada por Dios, es la máxima autoridad para nosotros, pero entonces que es útil y obra en nuestras vidas para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y también para instruirnos en la justicia. Y todo esto nos lleva al segundo punto. No se preocupen, no es tan largo. Perfección y equipamiento. O la Escritura nos perfecciona y nos equipa. Es lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, ojo, el hombre de Dios, no el hombre del mundo. Y aquí hombre está marcado de manera genérica. No está hablándonos de solo un varón, está hablándonos del hombre. El hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia no solo es un instrumento a través del cual Dios se nos da a conocer. No es solo un instrumento en el que podemos ser animados a través de las buenas nuevas. No es solo una forma en que nuestra fe se ve alimentada y avivada. La Escritura nos hace aptos. La Escritura nos convierte en hombres y mujeres competentes delante del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Cuando habla de perfeccionarnos, habla de hacernos aptos delante del Señor. Habla de hacernos competentes delante del Señor. Por lo tanto, cuando la Escritura ha obrado en nuestras vidas, enseñándonos, reprendiéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, estamos siendo perfeccionados en el carácter y en la obra misma del Señor Jesucristo. Es que es Dios mismo en sus tres personas que se involucró y se puso como garantía para nuestra perfección. Y vuelvo a decirlo, es que es Dios mismo en sus tres personas que se involucró y se puso como garantía para nuestra perfección. Fue Dios mismo quien dio inicio a una buena obra en nuestra vida. Y es el que recibirá como resultado que seamos hijos del Señor haciendo obras buenas. Pero usted me podrá preguntar, pero pastor, ¿por qué dice que el Señor mismo se involucró y Él se puso como garantía? Acompáñenme a Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Y dice el apóstol Pablo, está allí en las pantallas, si usted quiere buscarla en su Biblia, hágalo con libertad. Estoy convencido precisamente de esto. Una de las convicciones, ¿recuerdan? Una de las cosas en las que el Señor
reprendió a Pablo, una de las formas en que el Señor corrigió a Pablo es que le cambió su convicción. Y ahora él está convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que empezó en cada uno de nosotros su obra de santificación, se ha puesto a Él mismo como garantía para llevarnos a perfección, para llevarnos a ser aceptados, para llevarnos a ser realmente aptos, para llevarnos a ser realmente competentes para lo que el Señor quiere hacer. Es que sin ser perfectos, no es posible que surjan de nosotros buenas obras. Si no somos perfeccionados en el Señor, todo el tiempo saldrá ira de nosotros. Todo el tiempo saldrán peleas, pleitos. Todo el tiempo saldrán malos deseos, envidias. Porque no estamos caminando en ser perfeccionados. Por lo tanto, amados, podemos buscar perfección en tratamientos estéticos y tratar de vernos físicamente perfectos. Pero te va a llegar la hora y no te va a alcanzar ni toda la plata para operarte y quitarte todo lo que quieres quitarte o ponerte todo lo que quieres ponerte. Buscamos perfección en lo superficial. Buscamos perfección también en el conocimiento. Cuanto curso se cruce, cuanto curso me hago. Cuanta carrera se ponga, cuanta carrera que me hago. Porque estoy buscando la perfección donde no la hay, donde no está. Puedes ser el hombre o la mujer más estudiada. Puedes tener en tu vocabulario las palabras más rebuscadas. Pero eso no te va a hacer perfecto ni perfecta. Podrás atesorar tu vida con muchas riquezas, con la casa de campo, la casa en la playa, la mujer ideal, los hijos más deseados para todo el mundo. Pero si no tienes a Cristo Jesús en tu vida, el grado de perfección que vivirás ni siquiera se podría llamar como perfección. Tú y yo necesitamos a Cristo Jesús para que perfeccione nuestra vida, para que si ha iniciado una buena obra, la complete hasta el día de Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos ser perfeccionados en nuestro carácter, ser perfeccionados en el manejo de nuestra economía, ser perfeccionados en el manejo que damos con nuestros hijos, en la forma en cómo le expresamos un desacuerdo a nuestra esposa, en la forma en cómo vivimos allá afuera. Porque aquí puede sonar muy bonito, aquí puede ser muy chévere, pero realmente vivimos en perfección en medio de un mundo imperfecto, de un mundo que necesita a Cristo Jesús. Dios a través de su palabra, Dios a través de la Escritura, de la Biblia, nos hará perfectos, aptos y competentes, completamente preparados para que surjan buenas obras en nuestra vida. Las buenas obras de las que habla el versículo 17 al final tienen que ver con que la Escritura nos hace aptos para reflejar una paternidad que viene del Padre Celestial. Tiene que ver con obras en las que nuestros hijos se identifican con Cristo Jesús. El Señor de la Escritura
nos prepara, nos equipa, trabaja en nuestro carácter para que cada día seamos más conforme al carácter de Cristo. Para que cada día sepamos cómo solucionar las dificultades que se presentan en nuestro matrimonio. Para que cada día podamos saber de quién dependemos. La Escritura te capacita. La Escritura te prepara. La Escritura transforma tu carácter. Por eso, si sigues con el mismo carácter de hace un año, quizás no es culpa de la Escritura. El problema es que no nos afecta lo que la palabra del Señor hace y quiere hacer en nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que nosotros seamos transformados en nuestro pensamiento, en nuestra cosmovisión. La Escritura trabaja en nosotros para que tú y yo cambiemos, seamos transformados en nuestra forma de pensar. A manera de aplicación, amados, antes de salir de este lugar, es mi deseo que pensemos por un momento en lo que el Señor a través de su palabra ha hecho o nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Que antes de salir de este lugar, usted identifique si el Señor hoy lo está reprendiendo. Usted identifique si el Señor hoy lo está corrigiendo. O si el Señor nuevamente le está instruyendo en justicia. Y esto para ser aptos para los distintos roles que tendremos que desempeñar mientras aquí estamos. Segundo, que hoy podamos comprometer nuestra palabra delante del Señor para que podamos ser hijos, jefes, amas de casa, para que podamos ser estudiantes, padres, esposos, para que podamos ser amigos, transformados y formados en un carácter diferente por la palabra del Señor. Y tercero, durante esta semana es mi deseo que podamos leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios y memorizar por lo menos un versículo en el que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Por lo menos un versículo en el que el Señor te está hablando a ti. Y por mucho tiempo estuve con un verso. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho el Señor te pondrá. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir como añadidura para ti. Si entiendes y conoces al Señor, Él obrará en justicia y te instruirá en justicia. Todos y cada uno de nosotros necesitamos leer la Escritura para que se nos muestre a Cristo Jesús revelado, a Cristo Jesús manifestado y que obre en nuestras vidas. Inclina tu rostro y cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar. Y piensa, antes de salir de este lugar, ¿el Señor hoy te está enseñando su palabra? Porque quizás la desconocías, o porque quizás no la recordabas, o el Señor hoy te está reprendiendo. El Señor quizás hoy te está corrigiendo de la forma en que tú estás teniendo las bases en tu vida. Y crees que sinónimo de tu prosperidad es de que estás bien con el Señor. Pero no es así quizás. Señor, y aquí estamos. Aquí
estamos porque tú has hablado, Señor. Porque tú has irrumpido en medio de nuestro silencio. Porque tú has manifestado tu dulce voz en esta mañana. Gracias porque nos has enseñado. Nos has enseñado de ti a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la máxima autoridad en cualquier tema de nuestra vida. Porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Por eso no andaremos en valle de sombra de muerte, porque tu palabra, Señor, alumbrará nuestra senda y sabremos por dónde andamos. Gracias porque en nuestras decisiones, Señor, tu consejo ya se ha hecho palpable a través de tu palabra. No nos permitas andar tomando decisiones, Señor, que no te agradan, que no van conforme a tu voluntad expresa en tu palabra. Señor, pero yo te pido hoy perdón por mí. Perdona mi psicorrigidez, Señor. Perdona porque he estado tratando de buscar allí perfección y no la hay. El único que puede hacer la buena obra eres tú, Señor. Transforma nuestro carácter, Señor. Transforma nuestro ser. Transforma nuestra vida con tu palabra. Ayúdanos a ver nuestro pecado cuando leemos tu palabra, Señor. Cuando tu Espíritu Santo la trae a nuestra mente. Ayúdanos. Capacítanos. Perfecciónanos, Señor. Permítenos sentir el gozo de tu salvación al ser, Señor, aptos y aceptos delante de ti por la gracia que es dada en Cristo Jesús, el varón perfecto,